De la Comunidad de Madrid. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. No, señoría, no pregunta por eso. Gracias, señor consejero. Señor Delgado, su turno de réplica. Una semana más, con miles de personas hacinadas en los andenes y en los vagones de metro de esta comunidad. Una semana más, con las universidades públicas teniendo que pedir créditos porque están asfixiadas económicamente. Una semana más, vendiendo ustedes la sanidad al mejor postor, y una semana en la que el Supremo les dice que enseñen de una maldita vez las cuentas de Madrid Network, el enésimo chiringuito que el Partido Popular puso en marcha para dar dinero público a las empresas de sus amigos y para poner en nómina a algunos emprendedores como el señor Abascal o la señora Ayuso. Que son ustedes un gobierno low cost al que no se le puede exigir demasiado, parece que está claro, pero están yendo ustedes demasiado lejos. Mira, el código ético que regula el comportamiento de los altos cargos de la Comunidad de Madrid establece que tienen que regirse por una serie de principios y valores, como son, por ejemplo, atender al interés general, la transparencia, la ejemplaridad, la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. ¿Nos puede decir alguien en esta sala cómo casa eso con una persona como Miguel Ángel Rodríguez, por favor? ¿Nos pueden decir cómo casa buscar el interés general con defender a un defraudador fiscal confeso que además es el novio de tu jefa? ¿Nos puede decir alguien en esta sala cómo casa el principio de transparencia con la cadena de embustes que ha ido soltando en distintos medios de comunicación y que ha terminado reconociendo? ¿Alguien nos puede explicar cómo casa el principio de ejemplaridad con las dos sentencias en firme que tiene, una por cuadruplicar la tasa de alcohol al volante y la otra por difamar a una buena persona como era el doctor Montes? ¿Alguien nos puede explicar cómo se defiende los derechos fundamentales o las libertades públicas llamando por la noche a periodistas y amenazándoles con que va a acabar con su carrera si no dejan de incomodar a este gobierno? Y ya de paso nos pueden explicar ustedes cómo hacen compatible la defensa de esos valores liberales de los que tanto presumen con la monarquía feudal que tienen montada cuando utilizan esta casa en lugar de para cesar a semejante sinvergüenza para protegerle. 30 comparecencias ha solicitado la oposición y ustedes no han admitido ni una. ¿Qué pasa? ¿Que la gallardía se le acaba al señor Miguel Ángel Rodríguez en Twitter? ¿Qué pasa? ¿Que por la noche amenaza y luego se escuda detrás de un ejército de burócratas del Partido Popular? Es que ustedes son siempre lo contrario de lo que propugnan. Ustedes, además de unos cobardes, son unos falsos. De hecho, son más falsos que la declaración de la renta del Pelucas. Miren, este principio de democracia, que si una persona como él cobra casi 100.000 euros de dinero público, eso conlleva una serie de obligaciones y de compromisos. El primero de ellos es venir aquí a dar explicaciones cada vez que se le solicite. Porque ustedes, cuando escudan a este señor e impiden la transparencia, no están defendiendo una institución, están protegiendo un cortijo. Muchas gracias. La señora García haya cobrado irregularmente de esta asamblea 13.000 euros. ¿A usted mismo le parece ético cobrar más de 30.000 euros por una indemnización por asistencia a la Junta de Portavoces sin haberla pisado prácticamente nunca? ¿Por qué artículo quiere hablar, señor Delgado? 114.1. ¿Y por qué sería la cuestión? Porque ha hecho un juicio de valor e inexactitud que afecta a la dignidad del diputado. Sí, pero tiene que ser un juicio de valor que afecte a la dignidad. Sí. ¿Cuál sería? Ha dicho que cobro indebidamente una indemnización en esta casa y es la segunda vez que lo dice. Bueno, no, lo que ha dicho yo creo es que usted no ha pisado la Junta de Portavoces. No. Ha dicho que he cobrado indebidamente 30.000 euros, de hecho. Ha dicho que cobro indebidamente 30.000 euros. Pero solo sobre esa cuestión, un minuto, señor Delgado. Correcto. Mire, señor viceconsejero, es la segunda vez que usted saca esta cuestión aquí. Los servicios jurídicos de la Cámara emitieron un informe bastante prolijo en el que vienen a decirle que se coma con patatas lo que acaba de decir, porque es mentira, porque yo no tenía obligación de ir a esa Junta de Portavoces y porque avisamos con tiempo suficiente de quién me iba a sustituir y porque durante 2 años jamás nadie puso la más mínima pega a que me sustituyera a esa persona. Yo sé lo que haría una persona decente. Cuando acusa a alguien de algo tan grave y se demuestra que es mentira. Usted tiene la ocasión ahora de demostrarnos si es una persona decente o un miserable bocachanclas. Muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Por qué artículo quiere hablar? 114.1. Y en este caso, ¿cuál? El día que tiene nombre propio es Madrid Network, que el Supremo obliga a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de esta empresa público-privada que fue creada durante el mandato de Esperanza Aguirre y de la que la propia Díaz Ayuso cobró antes de conseguir un escaño. Cuestión es que con este temazo sobre la mesa, en nada va a comenzar la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Y claro, ya está el pil-pil en los pasillos, ¿no, María? Cosa como esta. De entrada, la portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Mar Espinar, está preguntándole por este asunto a Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a entender por qué tenían tanto egoísmo, avaricia, reparto opaco de dinero público. ¿Les suena, señora Ayuso? Mire, podría ser una serie con muchísimas temporadas y se podría llamar simplemente El Partido Popular de Madrid. Y hoy se estrenaría la temporada sobre Madrid Network. Ese chiringuito que creó Esperanza Aguirre para contratar a sus colegas, que recibió 80 millones del Gobierno como préstamos para empresa y que ustedes repartieron y ahora tienen que pagar los madrileños. ¿Les suena algo? Tienen más cara que espalda, señora Ayuso. 80 millones impagados y la Cámara de Cuentas ya nos alerta de que los madrileños no van a ver ni un euro. Y nadie sabe para qué ha servido. Ya ha estado muy difícil saberlo, porque el señor Osorio ha cumplido sus órdenes a pies juntillas y no ha permitido que la mesa pasara ninguna pregunta sobre este tema. Pero les ha salido el tiro por la culata, señora Ayuso, porque ha sido el Supremo el que les ha dicho que tienen que hacer públicas las memorias de Madrid Network. Por fin vamos a entender por qué tenían tanto interés en ocultarlo. ¿Por qué pagó a través de Madrid Network casi 2 millones al despacho de Montoro, señora Ayuso? ¿Alguna ley que quisieran cambiar? ¿Algún favorcillo personal que hubiese que pagar? Cuéntenos. Usted también cobró de Madrid Network, señora Ayuso, 4.219 euros al mes por unas labores de comunicación casi tan opacas como los del destino de esos 80 millones de euros. Es curioso, pero allí donde huele a podrido en Madrid siempre aparece su perfume libertario, señora Ayuso. Cuéntenos, ¿cuáles son las prioridades para el próximo año? Eso, trabajé un poco las preguntas, bien que me lo haga en febrero, y en marzo y en abril, pero otra vez en noviembre preguntarme por las prioridades de 2025, un poquillo trabajado. La primera, por ejemplo, se me ocurre, tener presupuestos. Gracias. Señora Ayuso, 100 preguntas me ha tirado el que tiene ahí en la mesa para poder preguntarle sobre esto. Mire, ¿sabe lo que podía pagar con esos 80 millones? 3 millones de radiografías, pero no. Usted prefiere seguir asfixiando a la sanidad pública y gastar el dinero de los madrileños en hacerse esos viajes que tienen más pose que pozo, señora Ayuso. Esta vez ha ido 5 días a Texas a celebrar su cumpleaños, pero no es la primera vez. Ya le pagaron los madrileños la celebración de su cumpleaños en el 2023 en Nueva York. Igual que estamos pagando sus subidas emocionales. Cada vez que su entorno o alguien de su gobierno tiene una cita judicial, usted tiene la necesidad de coger el dinero de los madrileños e irse por ahí de viaje. ¿Que conocemos que su novio es investigado por fraude fiscal? Pues nos vamos a Chile. ¿Que el susodicho tiene que declarar ante la justicia? Pues a Alemania. ¿Que tiene que declarar otra vez? Pues me voy a Ecuador. ¿Que mi jefe de gabinete reconoce que miente como un bellaco? Pues a Austin, que me voy. Por cierto, señora Ayuso, ¿quién le pagó las entradas de la Fórmula 1? Porque cada vez que usted recibe una prebenda, Madrid se echa a temblar. Ya lo hemos visto con Quirón. Mire, señora Ayuso, mientras usted veía carreritas en Texas, aquí en Madrid los madrileños seguían hacinados en el... Sí, carreritas. Aquí los madrileños seguían hacinados en el metro, las listas de espera sanitarias batiendo récords y las universidades públicas pidiendo auxilio para poder pagar las nóminas. Si tanto le gusta a Estados Unidos, hágase un favor, háganoslo a todos. Váyase allí y no vuelva. Muchas gracias. Así que como ustedes no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1 y los grandes eventos en Madrid, quédense con su envidia y con sus rencores, porque la democracia representativa a mí me sienta en este escaño. Sobran ustedes. Que me pregunten ni por este trimestre, al menos por esta legislatura. Pónganse la anterior o la anterior, pero ya lo que ocurrió hace 15 años, como comprenderá, no puede ser objeto de una pregunta oral de control a este gobierno, así que... Por clientes, ahí está. Mire, presidenta, yo no sé si usted se fue a Texas a documentarse por las consecuencias de eliminar el derecho al aborto o tomar nota sobre las universidades privadas. No lo sé, pero todas las reuniones y todas las fotos que se hizo las podría haber hecho en Madrid. Iguales, y su fiesta de cumpleaños nos hubiera salido un poquito más barata a todos los madrileños. Se fue a Estados Unidos acorralada por el aborto y volvió a Madrid con un varapalo del Tribunal Supremo, porque van a tener que entregar todos los papeles de Madrid Network. Y eso va a ser como los papeles de Bárcenas. Van a estar ahí media boda de Aznar, media Púnica y media Gürtel, todos debiendo dinero a la Comunidad de Madrid, porque no hay cosa que usted toque que no se convierta en un desfalco, desde los negocios de su novio hasta el chiringuito que le dio su primer trabajo. Más de un año sus presupuestos iban a acabar con las universidades públicas tal y como las conocíamos. Y no es que ustedes no escucharan, es que ese era su plan, acabar con la universidad pública para poner la pista de aterrizaje a las universidades privadas. Es decir, acabar con la pública para tener que pagar por estudiar. Hoy, una institución con siglos de historia como la Complutense no tiene dinero para pagar las nóminas de diciembre.
Mañana miles de familias madrileñas no podrán pagar las cuotas de la privada y tendrán que decirles a sus hijos y a sus hijas que no pueden estudiar porque un día a alguien la universidad pública le sobraba. Quieren convertir la educación superior en un privilegio de quien puede pagárselo o una losa más para quien solo podrá estudiar endeudándose, como en Estados Unidos, pero sin Columbia, sin Berkeley, sin Harvard, a tono con ese Miami AliExpress en el que nos quieren convertir. Endeudan a las universidades públicas para intervenirlas, para cerrar los grados y los proyectos de investigación que les incomodan, para arrasar con la libertad en nuestros campus. Siguen el manual trumpista de la asfixia financiera y la represión. De eso va su ley de universidades, sí, de retirar la financiación pública y poner multas de 100.000 euros a quien se queje. Porque, presidenta, usted no puede pisar un campus sin tener una manifestación contra usted por parte de los estudiantes. Y como no puede ganarse su respeto, quiere ganarse su miedo. Mire, en 1990 teníamos una universidad pública, hoy tenemos 14. Donde hay derechos, el Partido Popular solo ve negocios. Quieren cambiar nuestros centros de salud por clínicas privadas, nuestros hospitales públicos por sucursales de Quirón, nuestras tiendas de barrio por pisos turísticos. Quieren reemplazar el prestigio de la universidad pública por másters online y escuelas de negocios para ricos. Ese es el verdadero gran reemplazo, el de ciudadanos. Es que, Antón, la Comunidad de Madrid ha llegado tan alto como ha podido hasta el Tribunal Supremo para evitar enseñar esas cuentas. Esto sí que es una cuestión inédita, ¿no? Completamente, 2 sentencias, además de 2 tribunales mayores, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, a los que la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso ha felicitado muchas veces por su claridad y por su valor a la hora de dictar sentencias. A mí este caso me resulta absolutamente sorprendente. Me resulta absolutamente sorprendente que el actual gobierno de Madrid lo difiera al pasado y diga que es una cosa de la época de Esperanza Aguirre. Oiga, no, que usted desvió 80 millones de euros de un crédito que se le dio y permitió que en 2018 dejaran de pagar los plazos de ese crédito y que durante su mandato se ha generado un agujero de más de 50 millones de euros. ¿Cómo que es pasado? ¿Cómo que no hay que dar ningún tipo de explicaciones? Hay que dar absolutamente todas las explicaciones. Y el segundo argumento, que es una asociación privada, oiga, recibe dinero público. Prácticamente, que se sepa, lo único que hace es mover dinero público y moverlo mal, generando, insisto, un agujero de más de 50 millones de euros que se ha generado durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso. No hablemos ya de que Isabel Díaz Ayuso estuvo empleada en Madrid Network. Así que este es un tema que afecta directamente a Isabel Díaz Ayuso y a su gobierno y que no se puede referir al pasado. Y después expresar mi absoluta sorpresa porque para conocer las cuentas de en qué se gasta nuestro dinero, el dinero que pagamos con nuestros impuestos, un ciudadano haya tenido que llegar nada más y nada menos que al Tribunal Supremo. Debería ser una obligación, es una obligación escrita en la Ley de Transparencia que las cuentas públicas estén disponibles. Y el argumento que utiliza el Tribunal Supremo es también llamativo. Dice que la Comunidad de Madrid básicamente ha presentado un recurso donde su gran argumento para no hacer públicas las cuentas es que no le convenía hacerlas públicas. Eso, que se sepa, como bien dice el Supremo, no es un argumento de interés general. ¿Por qué será? Imagínense, ciudadanos recurriendo a los tribunales para saber en qué nos gastamos el dinero y un gobierno recurriendo y recurriendo a la decisión de esos tribunales para evitar enseñárnoslo. Esta es la situación con Madrid Network. ¿A qué te suena, Marta? Me suena lo que nos suena a todos. Me suena que no se puede hablar de gobiernos corruptos y no se puede hablar con esas palabras tan gruesas que se suelen usar en la Comunidad de Madrid cuando tienes este panorama encima de la mesa. Me parece que no es congruente, que habla de muy poca transparencia o ninguna, de utilizar las instituciones para evitar que haya transparencia, utilizar dinero público, porque todo esto en tribunales lo pagamos también. Es que es nuestro, los 80 millones eran nuestros. Los 80 millones eran nuestros, los recursos en el Supremo, todo esto se paga con medios que salen de la Comunidad de Madrid. Yo no sé, supongo que juegan un poco al olvido y a que estos temas pues siempre son a largo plazo, los procedimientos judiciales son largos y ahora habrá que esperar mucho tiempo y bla, 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 bla. Pero bueno, a mí me parece que la noticia es suficientemente fuerte como para que haya algún tipo de replanteamiento en el gobierno por el coste social que puede tener una cosa democrática. Después de más de un año de choque político y judicial, el Boletín Oficial del Estado ha publicado ya la resignificación a la que tanto se oponía Isabel Díaz Ayuso.
No vamos a permitir que ensucien el buen nombre e instrumentalicen la Real Casa de Correos. Ni su recurso al Constitucional ni una norma autonómica que intentó blindar este emblemático edificio han evitado de momento que sea declarado lugar de memoria democrática. Hoy Sánchez volvía además a sacar el francomodín, nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país. El Gobierno defiende la medida con reproches a la presidenta. No se entiende, no es algo que quepa en la democracia que haya quien esté en contra de declarar un espacio lugar de memoria. Y lo digo especialmente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no sé por qué no se coloca en el lado bueno de la historia, ¿no? Tras la Guerra Civil, el inmueble fue Dirección General de Seguridad durante el franquismo. Dentro de estos muros, sus agentes sometieron a los detenidos a torturas y tratos vejatorios, desempeñando, según el Gobierno, un papel central en la represión política y social. Respetar la verdad no es reducir la Real Casa de Correos al franquismo, porque es una aberración histórica. En redes, la presidenta madrileña acusa con ironía a Sánchez de querer resucitar a las dos Españas y asegura que el expediente ha caducado. Según Sol, se incoó el 16 de octubre de 2024 y como hay un año para tramitarlo, habría expirado el pasado jueves. Pero el ministro de Memoria Democrática lo niega dando otra fecha y le dice a Ayuso que ante su deseo de que todo salga mal, sí estaban en plazo. Lejos de cerrarse, la batalla por la vinculación histórica del edificio de Sol continúa con un nuevo recurso de la región ante la Audiencia Nacional. ¿Cómo veis la actitud de la Comunidad de Madrid que quiere recurrir precisamente la resignificación de la Real Casa de Correos, Maite? Vamos a ver, yo escucho al ministro Torres decir que la Comunidad de Madrid se tiene que poner al lado bueno de la historia. A mí, como poco me chirría, ¿no?, que los políticos establezcan cuál es el lado bueno de la historia. Yo creo que la Ley de Memoria Democrática reconoce efectivamente la época de la dictadura, los daños y los estragos que causó, y me parece muy bien hasta ese momento, pero desde el punto de vista político, la Comunidad de Madrid tiene todo el derecho, puesto que tiene una ley regional a la que acogerse, para decidir si permite o no establecer con una lema en la puerta de la sede regional, nada menos la sede regional, que recuerdo que la establece Joaquín Leguina, el Partido Socialista, en 1985, esto no fue la dictadura, es el Partido Socialista el que decide que la sede del gobierno regional esté en la Real Casa de Correos. Yo soy cronista de la Villa de Madrid, he estudiado muy bien este tema, no hay más que leerse el informe, el dictamen tan interesante que ha hecho la Academia de la Historia, que reconoce que ese edificio emblemático, que tiene más de 250 años, que es efectivamente ejemplo de la Ilustración, por el que ha pasado el cuartel de Zaragoza, al que llevaron a Canalejas cuando le dispararon en Madrid herido de muerte, desde donde uno de sus balcones se proclamó la República. Reducir toda esa historia de más de 250 años a los 40 en los que fue sede de la Dirección General de Seguridad, donde efectivamente se practicaron torturas, a mí me parece que es absolutamente exagerado y que es estigmatizar un edificio que creo que es interesante que los madrileños lo vean pues como la sede regional, no de este gobierno, sino del anterior, que fue el que lo decidió, del próximo que venga. Así que me parece que estigmatizar edificios no creo que sea el objetivo de la Ley de Memoria Democrática, que tiene muchísimos mejores y más loables objetivos, como por ejemplo dignificar a las víctimas de la Guerra Civil. Un titular, Ferran, porque hay noticia de última hora que vamos a comentar dentro de un instante. Bueno, mira, indignación porque la memoria democrática no es humo, son víctimas. Y su memoria se tiene que preservar. Pero yo aquí ¿Y se tengo que preserva decir poniendo una placa en el edificio muy rápido, de Madrid? no tengo tiempo, que si me ha dicho que sea breve, pero tengo que decir que aquí te va a gustar comentar la siguiente noticia. El gobierno está en falso en esto, porque vosotros aquí en Madrid al menos tenéis un centro de tortura como la Casa de Correos es un edificio democrático hoy en día. Big Network no ha dicho nada. Como hasta ahora, que la Comunidad de Madrid recurría a los tribunales para no enseñar las cuentas. Ahora, a ver, ¿cuándo vamos a conocerlas? A ver, en este caso parece indiscutible que la Comunidad de Madrid ha ido arrastrando los pies, ¿no? Porque si se le requería la información y en aras de la transparencia, ellos tienen la documentación, entiendo, y podrían haberla puesto encima de la mesa de motu propio. Esto no ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido porque el Tribunal Supremo les dice que tienen que dar ese paso, ¿no? Y dice el portavoz del gobierno autonómico, vamos a cumplir con la ley. Hombre, solo faltaba, ¿no?, que el Supremo te diga que tienes que presentar una cuestión y otras no. Yo creo que por lo cual aquí es indiscutible que la iniciativa, que además es sorprendente, yo aquí estoy con lo que decía Silvia, ¿no?, que haya tenido que ser un ciudadano el que diga, oye, mira, que quiero saber de esto, venga, y otro tribunal para arriba hasta el alto tribunal. Bueno, pues como mínimo es llamativo, por lo cual yo lo que espero es
que todos los papeles se pongan encima de la mesa, que los podamos ver absolutamente todos, y luego a mí no me deja de sorprender que todavía haya esta opacidad en administraciones o empresas semipúblicas, pero que tienen tanto capital público. Yo creo que todavía hace falta un trabajo de transparencia en general del dinero que ponemos todos los españoles, porque pagamos muchos impuestos, ¿eh? Sí, en el Supremo les debe explotar la cabeza porque el PP un día pide mucha transparencia sobre 500 euros de desfase del PSOE y en cambio 80 millones de la se les ha Madrid, perdido. no parece que sea importante, más bien al contrario, se intenta tapar. La opacidad es una parte, ya lo habéis comentado, pero yo aquí, y mira, tengo la suerte de que esos 80 millones no forman parte de mi cesta de impuestos, os lo dejo a vosotras. pero bueno, indigna igualmente. La opacidad es una parte, pero luego aquí hay una flagrante dejación de funciones en la protección de los intereses de los madrileños y de las madrileñas. Sí. Porque es que lo que tendría que hacer la Comunidad de Madrid no es solo no ser opaco, es que tendría que estar reclamando día y noche esos 80 millones y explicarnos cuáles son las empresas que lo recibieron. O sea, ¿cómo que se protege a las empresas que recibieron? O haberlo impedido, Ferran. Claro, es que a lo mejor cuando te den 2 millones hay que hacer algo y no esperar a que te deban 50. Es que pero bueno, ese es un tema. Pero Madrid Network, ese dinero lo distribuyó en determinadas empresas y no se ha devuelto. Entonces, ¿qué empresas recibieron esos dineros? ¿Cuántas eran las cuantías de esas empresas? Todo eso, los madrileños y las madrileñas tienen derecho a saberlo. Y la Comunidad de Madrid tendría que ser el principal interlocutor para que los madrileños y las madrileñas lo sepan. Bueno, ahora lo vamos a saber. ¿Están deseando saber? Sea democrático, pero el centro de tortura de Barcelona, que era la prefectura de Villa Laietana, continúa siendo un centro policial. Y llevamos años, cada semana, con concentraciones delante de la prefectura para que se resignifique ese edificio y para que se haga un proyecto de memoria y se traslade la sede policial unas calles más allá, con un edificio mucho más eficiente y se pueda tener ese edificio para la memoria democrática de las muchísimas víctimas de tortura que padecieron y que murieron en esa prefectura. Por suerte, si no...